acerca de los seres que estaban alrededor del trono y tuvimos que ir a Ezequiel, en donde estos querubines, serafines, ángeles y arcángeles, que son los seres celestiales de los que nos habla la Escritura, pues juegan un papel muy importante en el plan de Dios, porque todos ellos están llevando a cabo algo de parte de Dios. Y lo interesante de todo eso es que así como se hace en el cielo, se debe hacer también en la tierra. Y si Dios está llevando algo a cabo por vía o por medio de los seres celestiales, pues también nosotros tenemos que estar colaborando con Dios, porque dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Así es que tenemos que estar colaborando con Dios. Y veíamos cómo el Espíritu de Dios se movía, y la idea es que tenemos que movernos según el Espíritu, que fue lo que aprendimos. Veíamos que ese es el reflejo de lo celestial con lo natural, que el cielo se mueve y la tierra tiene que moverse. Entonces nosotros aquí en la tierra, teniendo conexión a través de la palabra y del Espíritu, tenemos que movernos también conforme al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es que vamos a seguir con esto. Vamos a Apocalipsis 4 y vamos a leer dice acá, versículo 4 en adelante. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y esto veíamos algo también importante con respecto a que estos seres tienen la capacidad de ver la gloria de Dios y de verla, de contemplar a Dios y de ver la gloria de Dios. Y veíamos también de que teníamos que orar porque nosotros pudiéramos tener la capacidad de ver las cosas de Dios, ¿no? Que Dios nos dé ojos para ver todo esto. Bueno, estos seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a brincarnos hasta el capítulo 5, versículo 6. Dice: y miré y vi que en medio del trono, porque estamos hablando del trono, esto es lo que está viendo Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así es que vamos a ver a este que apareció como un hijo de hombre y que la Biblia le llama el Rey de Gloria. Aleluya. Vamos a hablar un poquito acerca de este que está acá, y que es el Cordero, y vamos a orar antes de esto. Padre, te damos gracias por este tiempo en que nos permites, Señor, tener en consideración tu palabra, de la cual dependemos que tu Espíritu nos guíe, Señor, para tener entendimiento de la verdad. Oramos, Señor, para que tu misma presencia nos testifique de todo lo que vamos a hablar a la luz de la Biblia, y que podamos, Señor, tener comprensión de todo lo que Juan vio, Señor, cuando el cielo le fue abierto, la gloria y la adoración que hay allá.
Señor, nuestra mente está muy limitada a todo lo que está aquí en la tierra, pero te pedimos que podamos, Señor, ver esto con nuestro espíritu, con los ojos espirituales. Y a ti sea la alabanza y la gloria, Señor, por todos los siglos en tu iglesia. Amén. Amén. Acuérdense que la Biblia dice que los que leen el Apocalipsis o los que ponen su mira en el Apocalipsis son bienaventurados. Dice: bienaventurados los que leen y los que entienden la profecía de este libro. Entonces, creo que debemos pensar, acuérdense lo que hablamos la vez pasada, debemos pensar que hay una bienaventuranza en estar estudiando este libro, en estar considerando lo que está escrito aquí, que es difícil porque ya les dije, hay 1000 interpretaciones, pero vamos a tratar de verlo todo, no con las interpretaciones que hay, sino con el contexto bíblico, es decir, con la misma Biblia que nos explique la Biblia. Entonces, pues no hay pierde ahí, ¿no? Si interpretamos mal, pues estamos hablando la Escritura. Ya si damos nuestra propia opinión, pues bueno, ya es otra cosa, pero esperemos no dar la propia opinión, sino opinar conforme a la Escritura, ¿no? Y veíamos que Dios llenó la tierra de su gloria, pero que vendrían días en que se podría contemplar esa gloria, es decir, que habría conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, una cosa es saber como intelectualmente, una cosa es como comprender con el intelecto las cosas, pero otra cosa es con el espíritu poder comprender, poder ver la gloria de Dios. Así es que Dios nos ayude a ver y a contemplar su gloria en la bienaventuranza de poder considerar este libro. Bienaventurado todo aquel que oye las palabras de este libro. Entonces, estamos hablando del Apocalipsis y dice, y las guarda, ¿no? Y guarda todas estas cosas. Así es que vamos al capítulo 5. En el capítulo 4 vimos la descripción del apóstol Juan acerca de la escena celestial, acerca de lo que él vio con los seres que estaban ahí y todo lo que ya hablamos. Y una escena que era necesario presentar porque los siguientes capítulos que vamos a hablar nos revelan muchas cosas que, si entendemos el capítulo 4, van a tener mayor sentido para nosotros. O sea, entendiendo lo que pasó ahí con estos seres, con el trono, con todo lo que estaba ahí. Acuérdense cuando explicamos lo de los ancianos también, vimos que Dios tiene un consejo de ancianos, tiene una corte celestial en donde Dios permite que ellos consideren muchas de las cosas que Dios está haciendo, y entonces estos ancianos están llevando a cabo un sacerdocio delante de Dios, presentando las oraciones de los santos en las copas que derraman delante del trono. Así es que hay toda una corte celestial, hay toda una situación celestial muy interesante ahí. Acuérdense también que se nos están apuntando todos los hechos de nuestra vida, se están apuntando en un libro o tal vez en varios libros, tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones, tus obras, ¿no? Todo lo que hacemos desde que nos levantamos. Hay ángeles que están apuntando todo aquello, porque en el día en que estemos delante de la presencia de Dios, lo que va a hacer el Señor es mandar traer los libros y van a ser abiertos delante de nuestra presencia, y ahí va a estar apuntado todo lo que hicimos, todo lo que dijimos y cómo nos condujimos en esta tierra. Entonces Dios está llevando un diario, un registro de cada uno de nosotros. Y en aquel día se abrirán los libros. Entonces acordémonos de todo eso, amén, para considerar todo esto que viene. Entonces, en el capítulo 4 se nos ha descrito el trono de Dios con sus 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Se nos describe ahí la adoración de la creación, la adoración a Dios por la creación. Y en el capítulo 5 también tenemos una adoración aquí muy interesante, porque ya no solamente a Dios, sino dice aquí la Biblia que a Dios y al Cordero. O sea, Dios es Dios, ¿no? Y Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Pero es interesante que aquí ya hay una adoración a Dios el Padre y a Dios el Hijo como el Cordero. Y ya no solamente por la creación, sino también hay una adoración por la redención. Hay una adoración porque Dios creó todas las cosas, nos creó y nos salvó y nos llamó de toda lengua y todo lo que sea, pero
nos creó Él. Y en el capítulo 5 hay una adoración a Dios por la redención. Es no solamente por la creación, sino también porque nos ha redimido de todo pueblo, lengua y nación, dice aquí la Escritura. Así es que este capítulo 5 es importante, y para entenderlo, mis hermanos, debemos ir a los pasajes que en introducción de esta sección estuvimos viendo, porque vimos varios pasajes, y vamos a comenzar por uno en el capítulo 7 de Daniel. Vamos ahí para poder comprender este capítulo 5. Tenemos que ir a Daniel. Acuérdense que muchos de los pasajes que vemos y de las citas que les doy es para que ustedes investiguen después en su tiempo con Dios, de estudio que tengan con la Escritura, porque deben tener un tiempo de estudio también, aunque sea dedíquenle un tiempo de lectura, de adoración a Dios y todo eso, pero tengan una hora o media hora por lo menos de estudiar algo, de leerlo, de averiguar algunas cosas, llenarlo con más versículos, enriquecerlo un poquito. Eso va a ser muy bueno para el crecimiento espiritual y para el entendimiento de las cosas que estamos viendo. Entonces, ahí en Daniel 7, en pocas palabras, se nos resume algo que aquí con más palabras o con más detalles se nos describe. Fíjate, hay frases que nos sintetizan de una manera importante, se sintetizan y nos dicen el asunto central, pero luego nos detallan en otros lugares, como en este caso de Apocalipsis. En Daniel 7:13 dice el profeta, ¿ya lo tienen ahí? Daniel 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esto que está viendo Daniel es lo que está describiendo Juan en el Apocalipsis. Está describiendo a uno que venía como hijo de hombre. No sé cómo lo vio, no sé qué vio en él, pero lo vio como hijo de hombre. Y acuérdense que Jesucristo es el hijo del hombre. Entonces dice que lo vio a uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esta visión aparece en el capítulo 7 de Daniel, donde Dios le muestra otros reinos, le muestra otros imperios que iban a ocurrir, y lo que iba a pasar con esos imperios en la historia de la humanidad, como el de Babilonia, representado por el león, o el Medo Persa, representado por el oso, o el de Grecia, representado por el leopardo, o el de Roma, representado por la bestia, a la cual al final le salen 10 cuernos. Entre ellos había uno todo blasfemo, refiriéndose al anticristo, un cuernillo por ahí horrible. O sea, que de lo que fue el imperio romano surgiría la situación actual de un reino establecido por Dios, un reino de los santos del Altísimo. Y lo curioso es que al referirse el Señor aquí a este reino, al reino de Él, Daniel no presenta solamente la segunda venida, sino que presenta la ascensión y presenta la segunda venida como conjugadas. O sea, Daniel vio esto antes que Juan. Se me hace muy interesante. Por eso tenemos que ver aquí en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino, no dice hasta la tierra, no dice hasta el monte de los olivos, sino dice hasta el anciano de días, vino hacia el Padre. Entonces imagínate, está teniendo esta visión de las cosas del cielo Daniel, y ve venir a uno como hijo de hombre, pero lo ve venir hacia el anciano de días, es decir, hacia el Padre, hacia Dios. Ahora, lo que ocurrió ahí es muy importante, porque Daniel vio en visión lo que todavía no había pasado, y Dios se lo adelantó y lo vio en visión, en una visión profética, y vio cómo a Cristo le daban el reino y la gloria y el dominio sobre todas las cosas, y sobre todos los pueblos y los reinos de la tierra. Entonces dice aquí, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Fíjate,
Cuando el Señor Jesucristo, quiero que escuches bien esto, después de muerto y resucitado, ascendió a los cielos a vista de sus discípulos como testigos. ¿Se acuerdan que estaban ahí y fue elevado en las nubes? Una nube le cubrió y desde la nube Él fue a la diestra del Padre. Y entonces aquí cuando aparece en las nubes del cielo, Él aparece viniendo hasta el anciano de días. O sea, Él aparece en las nubes del cielo y esto lo vieron los discípulos, pero ya no vieron qué pasó después. Entonces de las nubes del cielo Él va hacia el Padre. Es lo que pasó en la resurrección. Él va hacia el Padre y es lo que vio justamente Daniel. Y entonces aquí cuando aparecen las nubes del cielo, Él va hacia el anciano de días. Claro que después de la diestra del Padre, Él también vendrá en las nubes, dice la Escritura, y de las nubes recogerá a sus escogidos, y en las nubes vendrá también con todos los santos, dice aquí la Biblia, a la tierra. Pero esta venida en las nubes que aparece aquí en el capítulo 7, versículo 13 de Daniel, tú le puedes poner ahí en Apocalipsis, el texto que estamos viendo, le puedes poner esta referencia de Daniel 7:13, comienza justamente con la ascensión. Entonces, el reino del Señor comienza desde la ascensión, o el reinado del Señor comienza desde la ascensión. Según lo que la Biblia describe, los caballos y la situación de la que habla los jinetes y todo, eso ya comenzó, ya está avanzado todo eso. Aquel jinete amarillo del hambre y otro que representaba la muerte. Oye, solamente ve todas las muertes y las hambrunas que hay y que ha habido en toda la historia desde hace 2000 años para acá. Las ha habido antes. Pero parece ser que después de la resurrección de Cristo, todo esto se empezó a cumplir, ¿no? Y en su vida pública estaba el rey, pero estaba en sus pruebas, ya pasó las pruebas, y entonces resucitó, ascendió a las nubes, y dice la Biblia que volverá en las nubes y continuará estableciendo su reino aquí en la tierra. Pero Él ya ascendió en las nubes, ya fue a la diestra del Padre, ya se sentó, y como dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, Mateo 28:18. Entonces, Él subió, ¿para qué? Para recibir toda potestad. Como en una de las parábolas, él dijo que se fue lejos a recibir un reino. En Lucas 19 dice que Él se fue lejos, hablando del mismo, en una parábola, dice que le dejó ahí la administración a sus siervos y se fue para recibir un reino. Estaba hablando del mismo. Él recibe el reino a la diestra del Padre y desde ahí ya ejerce el reino. Y como dice Hebreos, ya lo vemos a Él coronado de gloria y de majestad. Entonces su cuerpo está siendo preparado para seguirlo en esta posición y vencer. Si su cuerpo, estamos hablando de la iglesia, y vencer como Él venció y sentarse con Él como Él se sentó con su Padre habiendo vencido. Entonces lo que está pasando ahorita es la preparación del cuerpo de Cristo para que pueda tener lugar en el trono de Dios en aquel día. Eso es muy interesante que lo consideremos. Ahora, aquí hay una cuestión clave, que es esta. Fíjate, Él murió, Él resucitó, Él ascendió, fue presentado, dice el versículo 13, y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Entonces, es decir, aquí lo que vemos es al Hijo delante del Padre. Ahora, ¿qué sucedió cuando el Hijo fue recibido en gloria? Alzado puertas vuestras cabezas. Y alzaos vosotras puertas eternas, dice el Salmo 24:7, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Es el versículo 24, el capítulo 24 de los Salmos 7 y 10. Entonces fíjate, el Padre recibió honra y gloria del Hijo, para que esa misma gloria y honra que el Hijo tenía con Él desde el principio sea vista por todos los hombres, y entonces todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre, dice el Salmo, o uno de los salmos. En el capítulo 5 de Apocalipsis,
lo que vamos a ver como aquella adoración que se dirigía a Dios en cuanto a la divinidad, ahora es también dirigida al Cordero en cuanto al Verbo encarnado. Por ser el Verbo encarnado, le adoran, por ser el Cordero de Dios, es adorado y se presenta ahí como hombre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En el capítulo 4 está cómo se honra al Padre, y en el capítulo 5 está cómo se honra al Hijo como al Padre. La misma honra que tiene el Hijo es la misma honra que tiene el Padre. Y los versículos 13 y 14 de Daniel 7 nos resumen el desarrollo de los sellos y cómo los sellos continúan con las trompetas de las que habla Apocalipsis, y las trompetas continúan con las copas. No crean que las trompetas son como cuando sale Marcos Witt bailando en una playa. No es ese rollo. No, o sea, todo lo que viene con las trompetas es un juicio muy fuerte sobre la tierra. Fíjense, dice la Biblia en Apocalipsis: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y antes no éramos bienaventurados los que vamos a morir antes. ¿Por qué les llama bienaventurados los que de ahí en adelante, cuando está la mera persecución, mueren en el Señor? Porque ellos no vieron esos días. ¿Te das cuenta? Ellos a través de la muerte escaparon de esos días. Y en aquellos tiempos muchos desearán morir y no podrán morir, a causa de todo lo que se viene en el mundo. Porque el juicio de Dios va a ser algo impresionante. Ya hemos hablado mucho de esto, pero necesitamos seguirlo considerando, porque cuando entremos a todo lo de las trompetas, a lo de las copas y a todos los detalles que habla ahí de los terremotos, todo eso vamos a seguir repasando algunas cosas ahí. O sea, viene un juicio terrible sobre la tierra. Entonces dice el Señor que en ese tiempo terrible, bienaventurados los que descansan y durmieron en el Señor a partir de ese entonces. ¿Por qué razón? Pues por todo lo que se viene. ¿A quién le gustaría ver un terremoto donde todo el mundo se mueve y donde los montes van a quedar quién sabe en dónde, y donde no vas a saber dónde vas a quedar del movimiento que va a haber, si es que vives? ¿A quién le gustaría ver eso? Si Don Goyo escupe algo y todo el mundo chilla, ¿no? ¿No? O se mueve tantito aquí la tierra y es el escándalo más grande. Imagínate cuando venga lo que va a venir. Dice la Biblia un terremoto y va a haber dos. Primero habla de uno y luego habla de otro, como nunca antes lo había habido, ni lo habrá jamás. Entonces, como te he dicho antes, los ejes de la tierra se van a mover. El norte, quién sepa dónde va a quedar. Los montes se van a mover del lugar y muchos van a ser, el mar se va a tragar las cordilleras y tantas cosas que hay. Te hablé de toda la cordillera que hay en Chile, en el cono sur de América del Sur. Esa cordillera se va a hundir, y esa parte del océano es una de las partes más hondas. Tiene 11 kilómetros de hondo. 11 kilómetros tiene esa parte del océano. Entonces se va a tragar a toda la tierra ahí. Bueno, ahí en otros lugares más. De por sí todo lo que conocemos como cordilleras y como cerros y como grietas y como todo lo que hay, fue por un movimiento que hubo en los tiempos de Peleg. ¿Quién es Peleg? Tú dirás, el que juega fútbol. No, ese es Pelé, ese es otro. Este termina con G, Peleg. De los descendientes de por allá, de los tiempos de Adán. Ahí hubo un juicio muy fuerte. No solamente fue el diluvio, la tierra se movió, los ejes de la tierra se movieron, algo pasó. En fin, y los continentes se movieron, se dividieron muchas cosas, ¿no? Australia se despegó África de no sé dónde, y todo lo que ya conocemos que concuerda perfectamente bien un continente con otro, pero están despegados. ¿Cuándo pasó eso? En aquellos tiempos. Y está registrado. Está registrado incluso por la arqueología. Han descubierto esos registros de todas esas culturas que hubo estamos hablando hace 5,000 años, 6,000 años. Tú dirás, no, hace 900 millones de años, no, hace 5 o 6,000 años. Más o menos. Tengo ahí un apunte muy interesante de muchas fechas que pasaron desde Adán. O sea, como en el año
500 y tantos de Adán pasó esto, en el año 900 y pico de Adán pasó esto, en el año 1500 pasó esto, y así con la vida de Moisés, David y con todos ellos, y te vas fijando más o menos todo el tiempo que pasó y los acontecimientos que ocurrieron, y es bien interesante ver. Pero estamos aquí ahorita viendo cómo es que después de esto comienza Daniel a hablar acerca de todo lo que vienen con las trompetas de las que habla el libro de Apocalipsis, y entonces que eso es clave. Vemos cómo viene la adoración al Señor y viene la adoración al Cordero, al Padre y ahora al Hijo como Cordero, y entonces vemos que hay una honra al Hijo como al Padre, y los versículos 13 y 14, insisto, de Daniel nos resumen el desarrollo de los sellos y cómo los sellos se continúan con las trompetas y las trompetas se continúan con las copas. La gente cree que la ida a la presencia de Dios va a ser muy fácil y muy sencilla. De repente tu ropa se va a quedar aquí y ya vas a estar allá. O sea, sí va a ser así seguramente en cierto sentido, pero en otro sentido, escucha esto, el día en que estemos allá, lo que va a quedar descubierto es tu realidad espiritual. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo viviste tu vida aquí? O sea, no nada más porque la gente asiste al templito pentecostés, no nada más porque dice que suenan las trompetas, y volaré, no es así, ay, sí volarás. O sea, no es así, sí volarás, pero vas a volar a dar cuentas. Vas a volar a dar cuentas. Entonces, eso yo te lo digo porque no debe ser tan religiosamente romántico, ¿no? Que te lo platican así como algo un suceso muy padre. Va a ser padre para aquellos que hayan vencido, va a ser increíble para aquellos fieles a Dios, va a ser increíble para aquellos que hayan vivido en fidelidad delante de Dios. Esa situación va a ser increíble, porque no van a tener nada de qué avergonzarse. Pero para muchos será vergüenza. Entonces, aquí hay un llamado de atención que Jesucristo hizo en las parábolas, donde en tantas ocasiones dijo que debemos estar preparados para aquel día, que debemos ser fieles, que debemos mover los talentos, que debemos mover toda aquella responsabilidad que Dios nos dejó en esta tierra para poder hacer su voluntad. Así es que no es tan fácil nada más eso de que va a ser arrebatado y se acabó, ¿no? Pero bueno, entonces siguen las copas. Dice Daniel, versículo 14 del 7. Le fue dado dominio, gloria y reino. Como dijo Jesús, lo vuelvo a repetir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y como dijo Pedro y como dijo Pablo, fue hecho Señor y Cristo, aleluya. Tú y esto lo debemos confesar y vivir. Tú eres el Señor y fuiste hecho Señor y Cristo y gobiernas nuestras vidas. Gobierna la iglesia, gobiernas a tu pueblo, gobierna nuestro corazón. Eso es lo más importante. Entonces, cuando el apóstol Pablo, habiendo sanado a un cojo en la puerta de la Hermosa, Pedro, no Pablo, se reunió mucha gente y él le predicó. Entre las cosas que le dijo a la multitud fue esta: es necesario que el cielo reciba, que el cielo retenga al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Fíjate, Pedro les da un mensaje apocalíptico, les da un mensaje del final de los tiempos y les dijo: es necesario que el cielo retenga al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, hasta que venga la conclusión de todo. Esto está en Hechos 3:21. Un mensaje muy temprano para la iglesia. Esto ya me dio ansias. ¿Trae alguien una tijerita que me preste? Perdón, es que traigo aquí un hilo colgando y lo estoy viendo cada rato. Unas tijeritas rápido. ¿Las mujeres no traen tijeras? ¿No? Muchas traen ahí toda la peluquería en la bolsa. ¿No la traen? ¿Les falló? Algo para soldar, una máquina de soldar. Gracias, Isaías. Por favor. Ahí está. Gracias. Bien, es que cada que le hacía así, veía el libro así colgando y dije: ya me cayó gordo. Bien, fíjate. Es decir, es necesario que sea retenido ahí. Fíjense, ya no hay hilo, ahí está. Es necesario que sea retenido ahí el Hijo del Hombre.
Entonces, Él ascendió y es necesario que se siente a la diestra del Padre, como dice el Salmo 110, que ya hablamos de él, que es un resumen de Apocalipsis, hasta que todos sus enemigos le sean puestos por estrado de sus pies, dice aquí la Escritura. Y entonces, lo que vamos a ver en el desarrollo de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6, donde aparecen los sellos y luego la continuación, que son las trompetas y luego las copas, es este desarrollo que aquí aparece resumido. Vi como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le fue dado el reino, etcétera. Y su reino, un reino que no tenía fin. Y como dice, fue hecho Señor y Cristo, y también siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, la manera como Dios le somete al Hijo todas las cosas es la que aparece en el desarrollo de los sellos con la continuación de las trompetas y las copas. Es decir, cómo Dios le va a someter todas las cosas al Hijo a través de las guerras que vienen, a través de los temblores que vienen, a través de los tsunamis que vienen, que ya hay, a través de todos aquellos juicios. Es como las naciones van a ir menguando y va a someter todas las cosas bajo los pies del Hijo. Esa es la manera. Así es que vamos a leer una expresión de Pablo por el Espíritu Santo en 1 Corintios 15, 22. Vamos todos ahí. Dice, así como andarán que... Ajá. Así como andarán todos mueren, ¿qué más? También en Cristo todos serán vivificados. Fíjate, viene hablando aquí de la victoria sobre sus enemigos, donde el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos los enemigos y hasta el último serán vencidos en Cristo. Pero, versículo 23, cada uno en su debido orden, dice el apóstol Pablo. Cristo, las primicias, Él es las primicias de la resurrección, de la vivificación. Es decir, fue el primero en resucitar entre los muertos, para nunca morir jamás, porque ya había resucitado Lázaro, resucitó el hijo de la viuda en los tiempos del profeta, ¿se acuerdan? De Elías, pero esos volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para no volver a morir jamás y estar en gloria. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, aquí el apóstol no hace divisiones de su venida, solamente habla de su venida y que los que son de Cristo serán vivificados en su venida. Y se refiere obviamente a la segunda venida. Luego el 24 dice, luego el fin, y ahí se refiere al reino del milenio, ahí se está refiriendo a la nueva Jerusalén. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, y ahora fíjense en esta frase que dice aquí, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta de que Él ascendió y le dijo, hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces el hijo se sentó para que todos sus enemigos, y el último que es la muerte, le sean sometidos. Por eso él dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y por eso leemos ahí en Daniel que dice, se le quitó el poder y autoridad a aquellas bestias, aunque se les permitió vida por un poco más de tiempo, pero se les quitó su poder y se les quitó su autoridad. Esto es lo que Dios está haciendo y esto es lo que las circunstancias de la historia que está corriendo ahorita, Dios está trabajando y Dios está haciendo. A lo mejor vemos que el mal está prosperando, a lo mejor vemos que la humanidad está de a tiro en la cueva ya, que difícil es incluso encontrar una verdadera conversión a Cristo en estos tiempos, ¿no? Muchos tratan de atraer a Cristo a las personas porque les prometen fama y fortuna, ¿no? Les dicen que Dios les va a multiplicar sus entradas y que pacten con Dios y un chorro de cosas raras, pero ya no hay aquellas conversiones donde la gente llora por su pecado, donde la gente dice, soy un pecador, estoy mal delante de Dios, mi corazón está entregado a otras cosas, estoy pecando contra Dios. Es difícil encontrar una conversión así.
Ahora a la gente se le convence, no, mira, vente, este producto es mejor que el otro, es como si la Coca es mejor que la Pepsi, ¿no? Con esto se te va a dar más, Dios te va a hacer, te va a responder todas las oraciones que tú quieras, y a la gente se le hace una oferta extraña de un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Entonces Dios está trabajando ahorita a través de la historia para poner a todos los enemigos, sus enemigos de Cristo, de Él, debajo de sus pies. Él ya está en gloria y majestad, Él ya está reinando, a Él ya se le dio el reino, aleluya. Él es el Señor y Rey de reyes y Señor de señores, y Él es el Rey de gloria. Él es el que mueve todos los hilos de la historia, y Él se está moviendo en este sentido. Así es que toda la historia, mis hermanos, desde la ascensión hasta la segunda venida de Cristo, es justamente esto, una exposición de cómo los enemigos van a ser derrotados y sometidos y puestos bajo sus pies. Y entonces, siéntate para esto. Es necesario que Él reine hasta que haya sometido a todos sus enemigos. Y que Él reine, obviamente se refiere a la ascensión de Cristo. Él ascendió, vino en las nubes, llegó hasta el Padre, porque subió y una nube lo recibió, dice el libro de los Hechos, se presentó ante el Padre, le fue dado todo poder, toda autoridad. Entonces, eso que está en versículos resumido tanto aquí en Daniel como en otros pasajes que ya los hemos hablado, como Hechos y otros Corintios, está detallado en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 6, continuando con el 7 y con el 8. Entonces es donde se desarrollan las trompetas y donde se desarrollan las copas. Ayer estuve oyendo un seminario de un super erudito, eran varios, ya no sé ni en qué tenían doctorado, pero tenían doctorado, sabían griego, hebreo, arameo, sabían de la arqueología, sabían de todo ese rollo. Entonces tuve oportunidad de ver un seminario de ellos, en donde ellos lo que están tratando de hacer es llegar un poquito más a las verdades bíblicas más fieles, es decir, a las expresiones más antiguas de la Biblia. Y entonces hablan de la Septuaginta, hablan del texto, pues son textos antiguos, el texto masorético, ¿sí está bien dicho? Sí, de todos estos textos que se escribieron hace cantidad de años, y cómo coinciden con los rollos de Qumran, de las cuevas de Qumran, y entonces algunos son muy difíciles de traducir, pero hay cosas que, por ejemplo, la Reina Valera y las traducciones más modernas, que fueron auspiciadas incluso por judíos, algunas de ellas, no consideraron, sino que pusieron su propia opinión. Entonces ellos le dan un valor muy importante a la crítica textual, en donde hay algunas cosas que se corrigen desde los artículos hasta ciertas palabras que le dan el sentido más correcto a las cosas. Ya te he puesto varios ejemplos, porque ahorita vamos a entrar un poquito de esto de la crítica textual en cuanto al capítulo 5 para ver el sentido correcto. Entonces te tengo que explicar esto. Y entonces, por ejemplo, cuando dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, los textos más antiguos dicen Dios hizo un reino de sacerdotes, no es que nos haya hecho reyes y sacerdotes, sino que hizo un reino de sacerdotes. Y así, varios detalles que hay ahí. Entonces, con todo ese trasfondo de lo que te acabo de hablar de Daniel, de los Salmos, de Corintios, del libro de los Hechos, de cómo Pedro habla de esto, Pablo habla de esto, Daniel habla de esto, entonces con este trasfondo vamos a leer Apocalipsis 5 primero, y vamos a hacer una lectura corridita para aprovechar y hacer esas cosas que, bueno, ver lo que tenemos que corregir, algunas partes del texto, habiendo visto que hay unos textos más antiguos, más precisos en lo que apuntan. Acuérdense que la Reina Valera se basa en unos códices, ¿no? El códice 1 de Erasmo es un códice ya tardío, ya de más adelante,
Y el Apocalipsis, que es también algo muy delicado, que no se puede agregar ni quitar nada, porque dice, el que le quite o le ponga a esto, así se le añadirá o se le quitará, ¿no? Entonces debemos procurar ir a los códices más antiguos, los más confiables, esa es la idea. Fíjense, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. Una de las cosas más extrañas que hay en los cristianos, que debemos aprender a corregir con mucha ayuda de Dios, es a ser fieles testigos de Jesucristo. Nuestro testimonio tiene que ser muy fiel al Señor, no inventar cosas. Es muy malo que inventemos. Es muy malo que exageremos milagros, es muy malo que inventemos milagros o que inventemos cosas, es malísimo. Y cuando hacemos eso, no nos damos cuenta que estamos corrompiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando a Jesucristo se le nombra aquí en Apocalipsis, a Jesús se le nombra como el testigo fiel. No hay nadie más fiel que Cristo como testigo del Padre. Entonces todo lo que habló el Señor Jesucristo fueron palabras exactas, ¿no? La bronca está en las traducciones, ¿no? De idiomas viejísimos, antiquísimos, al idioma hebreo, al idioma griego, ¿no? O no sé cómo está transcrita la peshita también del ¿cómo se llama este idioma? El arameo también. O sea, hay muchas cosas que se perdieron en las transcripciones, pero todavía hay algunos textos muy antiguos que tienen como las palabras que le dan el sentido que deben tener. Y es lo más fiel a lo que podemos llegar. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, vamos a tratar de ajustar algunas cositas aquí. Vamos entonces a Apocalipsis 5. Quiero tenerlo aquí listo. Apocalipsis 5:1. ¿Listos? Así que vamos a ir viendo ahí algunas cositas. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Bueno, dice, y vi, ¿no? Sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho. Esta palabra yo no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿no? Y dice aquí la escritura, dice, y vi un ángel que bla, 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 dice, y lloraba yo mucho. La palabra yo no aparece, esa fue añadidita ahí. No le da ningún mal sentido, pero no aparece en más antiguos. Porque se sobreentiende, y algunos escribas la añadieron. Versículo 4, dice, y lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En esta expresión, mis hermanos, de los 7 espíritus, esta palabra 7 la colocan quienes critican los textos entre paréntesis. Porque al compararse los escritos más antiguos, unos dicen, unos dicen esa palabra y otras no la dicen. Entonces, hay una manera de saber cuál es de los dos textos el seguro. Si es que dice los 7 espíritus o el que dice los espíritus. Entonces, los manuscritos, los más antiguos, se dividen y unos dicen los 7 espíritus y otros dicen los espíritus. Entonces, los que tienen que tratar todas esas cuestiones, que son esa gente que les dije, de las que vi ahí en un seminario que están chiflados, porque tienen conocimiento impresionante de muchas cosas, pusieron la palabra 7, pero la ponen entre paréntesis para explicar que algunos
no lo dicen y otros sí lo dicen. Y no se sabe cuál de los dos sea más antiguo, pero está entre paréntesis. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían cítaras. Aquí la palabra es quítaras o cítaras. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el versículo 9 y en el versículo 10 es donde tenemos que poner aquí atención en cuanto a la traducción, según los manuscritos más antiguos. Versículo 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿los qué? Los has redimido para Dios. Fíjate, con tu sangre los... Ok, aquí hay una cosa. Con L, o con una L en el griego, quiere decir a ellos, y la expresión es atao en griego. Dice, has redimido, los has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Entonces, fíjate, es interesante aquí. En este versículo, los ancianos o quienes están adorando a Dios no eran seres de la tierra, no habían sido redimidos. O sea, los redimidos son los terrícolas. Entonces ellos están glorificando a Dios por la obra que Dios hizo. Entonces dice, y los redimiste en lugar de nos redimiste. Y los redimiste. Entonces ellos están adorando a Dios por la redención de todos nosotros, por la redención desde los antiguos hasta los del Nuevo Testamento y hasta llegar a nosotros. Entonces está hablando de esto. Los, ¿no?, redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y los has, otra vez, y los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Así es como dicen los textos más antiguos. Es el texto más puro. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas y quiliadas de quiliadas. Aquí lo resumen diciendo millones de millones. En el griego dice miriadas de miriadas y quiliadas de quiliadas, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar. Aquí la palabra es epi, es decir, sobre el mar. Y dice, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y no dice ahí, dice, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ya viendo esos detalles de que habla de que los redimió y los hizo, no está hablando de los que están arriba, sino de los que están abajo, porque aquellos del cielo le están dando adoración a Dios por lo que hizo su redención aquí en la tierra. Entonces, hablemos y entremos un poquito en la adoración al Creador y al Redentor. Decíamos al principio, la adoración a Dios, aquí ya no solamente es por la creación, sino por la redención, y es una adoración a Dios y una adoración al Cordero. No solamente a Dios, sino a Dios y al Cordero,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y vemos aquí, podemos ver la comparación cuando vemos el ejemplo en el capítulo 4:8, donde aparecen los seres vivientes diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego dice lo que dicen los versículos 11 estos ancianos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces pueden ver que aquí la adoración es al Creador. Él es digno de esto, de esta adoración, porque por la voluntad de Dios fueron creadas todas las cosas. La honra, el poder, porque por tu voluntad existen. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero en el capítulo 5 la adoración aparece desde el versículo 9 y dice: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y aquí es por la redención. Dice: con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y luego todas aquellas multitudes en el versículo 12 dicen: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Y aquí ahora el Cordero es honrado, y también el Hijo. Entonces honrad al Hijo como se honra al Padre, y se le honra por la redención. Versículo 13: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, juntamente con el Padre y al Hijo, a Dios el mediador Jesucristo como hombre, conjuntamente ellos, sea la alabanza igualmente al que está sentado en el trono y al Cordero, la misma alabanza, la misma, la honra, la misma, la gloria y el mismo poder también por los siglos de los siglos. Y entonces podemos ver aquí algo bien interesante, que los 4 seres vivientes decían amén. O sea, los mismos seres celestiales estaban de acuerdo con toda esta adoración que se le daba a Dios. Eso es glorioso, ¿no? Esto es lo que Dios le está mostrando a Juan. Ellos todos estaban de acuerdo. Todo el cielo, toda la creación representada por estos seres vivientes estaban reconociendo que al Hijo hay que darle también la gloria juntamente con el Padre. Aleluya. Y esto fue la revelación absoluta, fue algo increíble, una cosa imposible, que los judíos no pueden soportar esto, ni menos los musulmanes que no conocieron al Señor Jesucristo. Los que no le conocieron jamás van a reconocer toda esta gloria que al Hijo, al Cordero, al que ellos crucificaron, el Espíritu y Dios le da que reciba esa gloria, esa honra, ese poder por todos los siglos. Lo mismo el Padre que el Hijo, y lo mismo que el Cordero, o que el Hijo como el Hijo del Hombre. Así es que aquí se ve la diferencia entre el capítulo 4 y el capítulo 5, y se ve cómo el Hijo es entronizado, cosa que ya había visto Daniel en una visión profética cientos de años atrás. Vamos a regresarnos un poquito desde el versículo 1 al capítulo 5, fíjate. Pero déjame ver, fíjate, primero en el 4 había descrito el trono, ¿no? En el capítulo 4, pero no había mencionado nada de ningún libro. En el capítulo 4 Juan describe el trono, describe lo que está ahí y el arco iris y todo lo que sale de ahí, pero no había tomado en cuenta otra cosa que estaba aquí. Es decir, por ejemplo, aparece un libro aquí. Había mencionado que estaba en el trono, su semejanza, los otros ancianos, los seres vivientes, la adoración, pero no había dicho nada de un libro. Pero ahí había un libro. O sea, no lo vio en ese momento, pero cuando la visión se siguió ampliando, entonces Juan vio un libro y observó ahí un libro. Entonces la atención de Juan fue dirigida al libro. De repente todo el rollo de Juan fue sobre ese libro que tenía en sus manos el ángel. Y entonces vi en la mano derecha, en la diestra, o sea, el significado de poder y la potencia del Señor como todopoderoso, omnipotente, que puede hacer algo en toda la tierra y que Él es rey. Del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro. Acuérdate que el ángel del Señor, o sea, Jehová tiene un ángel. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Y Jesucristo tiene ángeles.
Entonces, es decir, Él es un mensajero. Jesús es como un mensajero de Dios en este sentido, cuando aparece como ángel. Entonces, Él vio delante de la diestra de la mano del que estaba sentado ahí un libro escrito por dentro y por fuera, y dice, estaba sellado con 7 sellos. Sellado. Esos libros eran en forma de rollo, o sea, se tenían que desenrollar, ¿no? No eran libros como lo vemos ahora. Era un formato de rollo. Y entonces esos rollos obviamente se desenrollaban y salía un sello que correspondía a una parte, luego seguía otro sello y seguía enrollándose y otro sello, y había 7 sellos, dice la escritura. Entonces, dice que el libro estaba escrito por dentro y estaba escrito también por fuera. Por los dos lados estaba escrito. Es interesante que el libro no está escrito solamente por dentro, sino que también está escrito por fuera, como aquel rollo que vio el profeta, pero ya no fue Daniel, fue Ezequiel. Él vio un rollo escrito por dentro también y por fuera. No sé, podemos ir allá en el capítulo 2 de Ezequiel y nos vamos a dar cuenta que ahí también Ezequiel le fue mostrado un libro de esta manera. Y ahí le está hablando al profeta, en Ezequiel 2:8 le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Versículo 9 de Ezequiel. Dice, de Ezequiel 2: y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por detrás, por delante y por detrás, que es justamente lo que está diciendo Juan, por dentro y por fuera. Y había escritas en él endechas y lamentaciones de ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces es lo que después se le dijo a Juan. Ahora vamos a suponer que tú y yo entendemos el rollo, o así que el rollo, ¿no? Lo que está escrito ahí. Vienen los juicios, vienen las copas, vienen las trompetas, y lo tenemos que comer. Y luego lo tenemos que hablar. Imagínate que salgamos a la calle y decirle a la gente: el juicio de Dios viene, arrepiéntete de tus pecados. Porque sobre este mundo viene algo, y empieces a hablar esas cosas que te amargan, porque te lo comes y está fuerte. Lo que cuando lo comprendes, no es algo así que ya sabes, no es como te pinta el señor Cash Luna y Guillermo Maldonado el cristianismo o la vida cristiana, ¿no? Todo es acá, todo es muy cool, ¿no? Muy, pues de mucha prosperidad material, ¿no? De todo es así como que tú eres casi un rey, ¿no? Eres como un rey así. No es así. Entonces Ezequiel se comió aquello, ¿no? Y tenemos que comer esto y tenemos que decirle a la gente: las cosas no están bien. Viene un juicio sobre este mundo. Verdaderamente viene un juicio sobre un mundo impío que no conoce a Dios. La gente necesita escuchar esto. Pero aquí es donde nos tomarían como locos, nos tomarían como quién sabe qué. Sin embargo, bueno, el profeta se comió ese libro. A Juan se le dijo que hablara todas estas cosas. Entonces miren, dice: lo extendió delante de mí, estaba escrito por dentro, por detrás y por delante, y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces Juan tenía que comer el rollo de la profecía. El rollo era escrito por delante y por detrás, es decir, por dentro y por fuera. Esto es interesante porque se nos muestran como si fueran dos aspectos de una revelación, ¿no? Por dentro y por fuera. Una primera apariencia es por fuera y un sentido místico es interior, que es por dentro. Es algo objetivo y es algo subjetivo. Es algo que va a pasar y algo que tiene que suceder también adentro.
Hemos hablado mucho de la vida objetiva y de la vida subjetiva cuando hablamos y tocamos la vida del Espíritu. Es decir, la vida cristiana no es que yo me divierto como quiera, al fin que Dios me hace milagros y esto. No. Hay una parte objetiva, hay una parte que Cristo estuvo en la tierra, murió por nuestra redención, Él dio su vida por nuestros pecados, pero luego vino como Espíritu a morar dentro de nosotros y hay una obra interna que Dios está haciendo también, si lo dejamos. Entonces, aquí hay algo así, dos aspectos de una revelación. Uno es por fuera en un sentido místico y el otro, por fuera objetivo y otro místico interior que es por dentro. Entonces, el libro es escrito por dentro y por fuera. Es decir, hay algo que se ve a primera vista y hay algo más que se ve un poco después que se profundiza. O sea, tú puedes leer el libro de la profecía y ves un chorro de cosas ahí. Pero si profundizas, ves otro aspecto, el aspecto de adentro también, que toca tu vida. Entonces es como dos aspectos de un mensaje que cuando lo ves de una manera más profunda, entonces Dios te muestra otras cosas. Y nos habla aquí de que es un libro sellado hasta el tiempo del fin. Sellado con 7 sellos. Fíjate, en otras ocasiones, cuando a Daniel se le da la profecía, si tú has leído el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que Daniel no entendió esa profecía. ¿Te acuerdas que Dios le habló de los reinos que vendrían, del cuerno chiquito, de los 10 cuernos, de cómo una nación saldría como otra, un imperio derrocaría a otro, y le habló de todo, le habló del anticristo, incluso le habló de la casa del anticristo y de cómo Dios lo destruiría, de cómo pasa. Entonces dice Daniel, ¿y esto qué es? Y Dios le dijo, sella esto porque no es para ti, es para el tiempo en el que tiene que ser abierto todo esto. Entonces en otras ocasiones Daniel no entendió lo que se habló en la profecía y en sus profecías, incluso en esas profecías que era toda la historia que se le contaba, en la culminación del plan de Dios, Daniel no lo entendió y le dijeron, tú Daniel cierra esas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto está en Daniel 12:4. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estaba escrito en el rollo de Apocalipsis 5 era un misterio y nadie sino Dios lo conocía. Dios tenía en su corazón un propósito, tenía un programa. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es Génesis 1:26. Dios reveló un propósito eterno que él tenía, pero el hombre cayó. El hombre cayó. Entonces ese reino que contendría y expresaría la gloria de Dios quedó detenido. Pocos se han dado cuenta las palabras que Dios le dijo al hombre que guardara el huerto del Edén. Dice, para que lo guardara. ¿Cómo lo tenía que guardar? ¿Sabes qué tenía que hacer el hombre, la creación máxima de Dios? Cuidar que no se abrieran portales para que Satanás tuviera entrada para venir y mezclarse en la vida del hombre y del ser humano. Entonces el hombre tenía que guardar ese lugar que Dios le dio para que el enemigo no pudiera entrar, pero él fue el primero que le abrió la puerta y Satanás pudo entrar. En estos tiempos la gente ha abierto muchas puertas a una dimensión de vida espiritual donde los demonios y Satanás mismo tienen cautivo a la gente, y por eso encuentras hogares donde hay duendes, donde las camas se desbaratan solas, una señora se duerme en su recámara arriba y amanece tirada en el colchón en el patio, y a otros les va de la patada, se les mueren los hijos, no la ven llegar. O sea, muchas cosas hay porque han abierto portales. Es decir, el hombre no ha sabido guardar lo que Dios le dio. Pero en el principio Dios había hecho al hombre para eso, que guardara todo lo que Dios, en donde Dios lo había puesto, para que el enemigo insidioso no tuviera oportunidad de entrar. Por eso, mis hermanos, fíjate, yo creo que debemos tener cuidado con los videos que vemos en internet. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado con los programas de televisión que vemos. Debemos tener cuidado con las cosas que les damos entrada en nuestra vida. No sea que no estemos guardando como debe ser la vida que Dios nos dio y le estemos dando entrada a cosas que no vamos a tener ningún control después sobre ellas. Por eso las familias de muchos cristianos están echadas a perder.
Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree sobre las especies del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así es que Dios estaba revelando el propósito eterno que tenía, insisto, pero el hombre abrió la puerta. Y ese reino que contendría y expresaría la gloria de Dios quedó detenido. Ahora, ¿cuál sería la manera para que el reino de Dios pudiera darse y el propósito de Dios también se pudiera cumplir? Bueno, entonces Dios tuvo que adelantar a unos pocos, un plan de salvación, revelándose de poquito a poquito. Entonces les dijo: sacrifiquen un animal, y cubrió de pieles a Adán y a Eva, y luego fue prometiendo que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Luego resultó que la simiente de la mujer sería también la simiente de Abraham, y sería también de la tribu de Judá. Y entonces Dios poco a poco en la escritura, tú vas viendo cómo va quitando el velo, cómo va revelando las cosas, y va dando más y más y más y más. Y también habló de que un descendiente de David vendría y moriría en la cruz, y que resucitaría y reinaría. O sea que Dios fue adelantando poco a poco, abriendo poco a poco su propósito. En los tiempos de Pablo todavía había muchos misterios de la voluntad de Dios, pero a Pablo le fueron revelados esos misterios. Y ya para Apocalipsis pues está abierto todo el asunto. Entonces tú y yo tenemos abierto el plan de Dios ya, pero Dios lo fue abriendo poco a poco, poco a poco. Fíjate, es interesante entender esto, que si no hubiera sido por Cristo, nadie hubiera podido salvarse. Nadie sabría que existimos. Nos moriríamos y nos iríamos al infierno y se acabó y ya. Nadie hubiera podido concluir con Dios el propósito que Él tenía cuando nos crió. Entonces tenemos que entender que no había nadie digno de entender el programa de Dios. Entonces, ¿de qué se trataba este libro? Y Juan decía: ¿quién puede abrir este libro? ¿Quién puede entender esas cosas? Y le dicen: no llores, no te apures, le dicen. Hay uno que es digno. Entonces, cuando lo vemos aquí sellado con 7 sellos, vamos a responder lo mismo que Juan cuando miraba a todas partes. ¿Quién lo puede abrir? ¿Y quién lo puede abrir? No hay nada más horrible que oír a una persona hablando la Biblia, cosas que no tienen nada que ver. Ayer oía a un pastor, estaba oyendo un programa en el radio, un pastor bautista hablando unas barbaridades. Y dije: este hombre está loco. Hablaba barbaridad y media. No, y hermanos, amén y amén. Decía: ¿cómo dice eso? ¿No? Enchocó unos textos de Pablo a Timoteo, enchocó otros textos de otra parte de la Biblia, y estaban en un seminario, porque yo estaba oyendo esa transmisión en el radio. Entonces no hay nada más terrible que alguien que quiere hablarte de la Biblia cuando quién sabe qué te está diciendo. Eso es espantoso. Entonces Juan se angustia y dice: ¿quién puede abrir esto? ¿Quién es digno de abrir este rollo y quitarle los sellos? Ni siquiera de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, cuando nosotros vemos ahí solamente el libro sellado con 7 sellos, bueno, pues estamos con la misma incógnita que Juan, con la misma desesperanza con que se quedó Juan. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Cristo trajo la luz y la inmortalidad. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? Cristo trajo la luz y la inmortalidad. ¿Y sabes qué? Dio a conocer el programa de Dios, dio a conocer el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no ha cambiado con la era ni con el tiempo. El propósito de Dios sigue siendo el mismo propósito que Él tuvo desde que hizo al hombre. Solamente que actuó con el plan B, porque el plan A, el hombre cayó. Pero Dios siempre tiene el otro plan ahí listo, por su gracia y por su misericordia. Así es que vemos que el propósito de Dios se reveló por medio de Cristo. Y cuando nosotros vemos que estaban ahí esos sellos, dice aquí la escritura, vemos cómo se van desarrollando y también sabemos en qué terminan, porque tú y yo conocemos el final, ahí está escrito, sabemos en qué terminan. Aquí es donde tu fe tiene que operar. Entonces lo que esos sellos contenían era el programa de Dios. ¿Y sabes cómo se le llama al programa de Dios?
el Nuevo Testamento. Es decir, el cumplimiento y el desarrollo de todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento, justamente. ¿Qué es esto? Lo hemos dicho otras veces. Witness Lee le llama la economía de Dios. Y muchos, no solamente él, muchos le llaman así el desarrollo de la economía de Dios. Entonces Dios tiene una economía, Dios tiene un plan para llevar a cabo y lo está desarrollando. Estas son las etapas. El Nuevo Testamento llaman la economía de Dios, las etapas, o lo que Dios haría, lo que Cristo haría, lo que el Padre haría en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que al final, mis hermanos, el reino de Dios fuera plenamente establecido. Aquí en este libro, primeramente se nos empieza a mostrar que nadie era digno de abrir el libro. Y luego el Cordero abrió el libro. Luego vamos a ver cómo fue abriendo sello por sello. Y lo que vamos a tratar de ver aquí es qué es lo que nos muestran estos sellos abiertos. Y al final vemos en qué termina todo, porque se van abriendo los sellos y hay algo ahí adentro. Y contiene algo el otro sello, y el otro sello contiene algo, y entonces todo lleva a un final y todo lleva a una culminación de algo. Así es que el Cordero fue el que abrió todo esto, y el propósito de Dios, su propósito eterno, su economía, su plan se está llevando a cabo, y entonces el programa de Dios para el cumplimiento de los tiempos sea del reino de Dios como Él quiso, con el hombre que es corporativo, que es la iglesia, ese hombre corporativo y glorificado además, porque viene una glorificación para la iglesia, para los fieles, para los hijos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, esto Dios lo planeó así, y cuando en el principio dijo hagamos al hombre para esto, bueno, eso va a tener su cumplimiento cuando los rollos sean abiertos efectivamente por el Cordero de Dios. Fíjate, hagamos al hombre a esto, y no se cumplió porque el hombre cayó. Pero va a tener su cumplimiento cuando se nos muestran estos rollos. Y entonces la apertura del libro trata del plan de Dios, es decir, de lo que Dios hace, de eso se trata. Entonces cuando Dios le dijo, hijo, siéntate a mi diestra y voy a hacer algo, es decir, voy a poner debajo de tus pies a tus enemigos, bueno, y le dijo, es necesario, como lo vimos en el libro de los Hechos, que tú reines hasta que hayas suprimido toda potencia, reino y nación, y hasta la misma muerte sea sometida. Entonces aquí vemos que el Cordero, mis hermanos, es el que escribe del Padre y el que habla del dominio, del reino, de la capacidad de abrir el libro, y todo el programa de Dios comienza a desarrollarse cuando Cristo abre estos sellos. Ahora, todo esto comenzó con la encarnación del Hijo, pero ahí comenzó el trabajo. Cristo vivió, murió aquí en la tierra, resucitó, y la cosa comienza ahí. La cosa comienza ahí, porque cuando el Señor resucitó, se cumplió lo de Daniel. Fue al anciano de días, al Padre, y el Padre dijo, siéntate aquí, le entrega un libro y dice, pero yo voy a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Y entonces esta es la visión que Juan y que Daniel tienen. Bueno, cuando nosotros leemos parte de la historia universal a la luz de estos 7 sellos por el Cordero, podemos entender con más claridad. Yo estaba leyendo Daniel, leí muchas cosas de Daniel ahí, luego leí Ezequiel, y te das cuenta que el Padre tiene a su Hijo a su diestra, y que ha estado trabajando, y que nada, mis hermanos, Él ha escapado de su mano. Él ha manejado toda la política de la tierra. Él está atrás, o sea, no que las haya provocado, pero Él está en su soberanía. Él está sobre todas las guerras, Él está en las políticas. O sea, el presidente que quedó ahorita, el que salió, los que fueron antes, no son casualidad. Dios está trabajando en todo esto. Dios está trabajando en todo
todo esto. Me duele mucho que muchos cristianos, cuando fue el tiempo de la votación, sacaron todo su rollo politiquillo que tienen ahí, o politiquesco, no sé cómo llamarle, a decir que fíjate que por quién vas a votar, y que es una responsabilidad muy grande, y que yo te voy a anunciar como un perro ladra y anuncia la voz, y que el vocero de Dios, y así unos rollos extraños que sacan ahí, ¿no? En sus prédicas algunos, y te daban consejo de cómo votar, y por quién votar y cómo hacerlo. Y yo, ¿por qué nos metemos en tantos rollos que la Biblia no habla? No, Dios nos dio una ley, tu voto es secreto y vota por quien se te dé tu gana. Y ya. A fin de cuentas, si tú estás de acuerdo con la voluntad de Dios, sabes que Dios está haciendo su propósito en esta tierra. No solamente en este país, sino en toda la tierra. A fin de cuentas. Entonces, insisto, Él maneja toda la política de la tierra, todas las guerras, todos los acontecimientos, los terremotos. No hay nada que se le escape del control, y que Él está utilizando todas las cosas para someter a los pies de Cristo todas las cosas en el tiempo que Él tiene establecido. Luego, su Hijo le va a entregar el reino al Padre, dice el apóstol Pablo en Corintios, y eso es a grandes rasgos lo que significa estos sellos. Después tenemos que, los vamos a ver uno por uno. Dice el versículo 2: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Bueno, aquí la pregunta es seria, es una pregunta que tiene que ver con alguien que sea digno realmente, que tiene que ver con dignidad. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién es digno de cooperar, ver el propósito de Dios y llevarlo al cumplimiento? Dime, ¿quién es digno de eso? Cristo, aleluya. Él es el que llevó al cumplimiento de Dios todas las cosas a través de su vida, como el holocausto perfecto a Dios. Él es el hombre perfecto a los ojos de Dios. Él no se equivocó en nada. Cristo es perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, cantó Moisés. Sus caminos rectos. Él es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Justo y recto es Él, dice la Biblia. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. Me impresiona esto de Cristo. ¿Quién es digno de desatar los sellos del libro? ¿Quién es digno de hacer lo que está oculto en el plan de Dios para el cumplimiento de Él y que se desarrolle? ¿Quién es digno? Fíjate, hubo un tiempo para que se presentara cualquier candidato, y no sabemos cuánto fue ese tiempo, pero el hecho es que ninguno en el cielo, porque empieza por el cielo, en el cielo no había ninguno digno, ni en la tierra ni debajo de la tierra. Entonces, ¿quién es digno de abrir esto? Y como que todos se volteaban a ver. Nadie podía hablar. Ni modo que un arcángel dijera: yo soy digno. El arcángel Miguel, por ejemplo, o el arcángel Gabriel, o el otro ángel que no me acuerdo cómo se llama, el de la resurrección. Él no pudo decir eso, porque ninguno era digno, ni en el cielo ni en la tierra, menos debajo de la tierra. También había personas, obviamente, ahí abajo de la tierra. La Biblia habla de personas debajo de la tierra. Ninguno podía abrir el libro. Es decir, trae a luz el cumplimiento del programa de Dios para que el propósito eterno de Dios se cumpla. La economía de Dios, el cumplimiento de los tiempos se ha establecido, se ha cumplido, y entonces establecido el reino de Dios, o se ha establecido Dios en su reino. Entonces dice el versículo 4: y lloraba mucho. Obviamente este era Juan. Tuvo que haber sido un buen tiempo para que tomara conciencia de la dignidad. Nadie, ni los ángeles, ni siquiera querubines, ni ancianos, nadie era digno de entender qué era lo que Dios tenía en su corazón y cómo Dios lo iba a llevar a cabo. A mí me da mucha risa y a la vez un coraje espantosamente santo de esos que hablan del Espíritu Santo como si, fíjate, Juan estaba viendo lo que ninguno de ellos vio, de los que hablan así. Y Juan estaba viendo una visión del cielo, pero estos atrevidos dicen cosas del Espíritu Santo más allá de lo que el hombre puede hablar. Yo creo que hasta blasfeman. Y te hablan de la llenura del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, como dijo una vez uno ahí en Chihuahua, el Espíritu Santo nos violó a todos. ¿Sabes qué hizo la gente? Los entendidos empezaron a salir.
en ese lugar muy famoso, ahí donde se hacían esos grupos de hombre a hombre y todo ese rollo. Ahí fue un invitado de aquí que también es muy famoso, y dijo estas palabras. ¿Y saben qué dijo el supercomandante de las fuerzas aéreas allá? Porque dice que es un supercomandante. ¿Saben qué dijo? No se sientan mal, dice, porque este hombre ha comprendido cosas más allá de las que nosotros comprendemos. Bueno, ese fue un paréntesis de una rabieta que hice cuando supe eso. Fíjate, yo veo aquí lo que dice Juan. Él está llorando por ver la dignidad de alguien que pueda abrir y explicarnos el plan de Dios. Y no solamente eso, sino colaborar con Dios y llevarlo a cabo. Y entonces Juan, un anciano lleno de la vida de Dios, que estaba en el Espíritu, en una visión en la isla de Patmos, preso por la palabra del Señor. ¿Siente esto? Cuando otros aquí, contumaces y atrevidos, hablan blasfemias de cosas que ni saben y que inventan por inspiración del Satanás. ¿No? Entonces Juan estaba ahí en una situación que lloraba mucho, porque tenía que tomar conciencia de la dignidad. Nadie, ni ángeles, ni querubines, ni ancianos, nadie era digno de entender qué era lo que Dios tenía en su corazón y cómo Dios lo iba a llevar a cabo. Nadie era digno, y se le dio tiempo, mis hermanos, a la creación para poder hablar, para poder pronunciarse. Y entonces Juan no lloró poquito, sino dice que lloró mucho. Dice, y lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno, ni siquiera él. Dice, pues ni siquiera yo soy digno. Entonces yo no sé cuánto tiempo pasó en lo que Juan vio esto y que nadie decía, yo soy digno. Se le dio oportunidad a toda la creación celestial y nadie dijo nada. Se le dio oportunidad a la creación en la tierra, nadie dijo nada. Ahí estaba Juan. Se le dio oportunidad a los que viven debajo de la tierra y nadie dijo nada. Y entonces él lloró mucho y lloró y lloró y seguía llorando. Dice la Escritura que lloró mucho. Eso dice aquí. Ni siquiera él podía abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Ni siquiera mirarlo. O sea, que se volteaban así. Yo me acuerdo cuando yo tengo una perrita chihuahueña. Bueno, no sé de quién es, si es mía o de mi hijo, de quién es, pero por ahí está en la casa. Un día está allá, otro día está acá. Entonces, esa perrita cuando estás con ella se te queda viendo y tú la volteas a ver y se voltea. Porque piensa, tú sabes que con los ojos hay un idioma entre los perros, ¿no? Entonces, se te vuelve a quedar, tú la volteas a ver y se voltea así para otro lado, ¿no? Y hasta que le das confianza y le dices, ya, pues le das un pedacito ahí, pero ella como que respeta. Fíjate, yo creo que así estaban con el libro. ¿Quién puede abrir el libro? Y los ángeles se volteaban para allá, ¿no? Y volteaban con los arcángeles. Ustedes, arcángeles, que llevaron la gloria de Dios en los tiempos de Ezequiel. Y los arcángeles se volteaban para otro lado. Y entonces Juan, pues en la tierra. Y Juan también se volteaba para otro lado, porque Juan tampoco ni siquiera podía mirarlo. Entonces él dice, ¿habrá alguien abajo de la tierra? No, pues se escondían más abajo todavía. Nadie podía mirarlo, ni siquiera mirarlo. Versículo 5. Y uno de estos ancianos me dijo, ahí está la prueba de que Juan no era un anciano, él está en otro plano. No llores. Fíjate, un anciano de los sabios que Dios tenía allá arriba, creados por Dios, pero como ser celestial, le dijo, no llores. Pero lo dejó llorar un tiempecito porque era necesario tomar conciencia de la indignidad de las criaturas de abrir el libro, aunque había alguien digno y tenía que hacer conciencia de esa dignidad, pero había una indignidad en las criaturas para traer delante de Dios el plan, su plan. Y no solamente fueron los ángeles o los arcángeles en los cielos, sino ni en la tierra ni debajo de la tierra. Pero solo uno en el cielo y en la tierra, que es su Hijo, su Verbo, es el que puede cumplir el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Solo Él. Mira, mi hermano, la vida cristiana no la vamos a poder llevar a cabo sin la vida de Cristo dentro de nosotros. Entiéndanlo de una vez. No podemos caminar la vida cristiana sin aquel que puede llevar la vida cristiana. Se llama Cristo, el Hijo de Dios, como Espíritu en nuestra vida. ¿Me dejas hablarte de esto último? El único digno, nada más. Y con esto termino, pero falta un poco. He aquí que el león de la tribu de Judá,
¿De dónde sacaron estas palabras? Estas palabras fueron las que Jacob dijo de su hijo Judá. He aquí, dice, el león de la tribu de Judá, que fue la profecía de Jacob hacia Judá, y aquí habla del león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David, aunque Cristo se le llama el hijo de David, aquí en este caso no aparece como hijo de David, porque aquí es cuestión de dignidad. Entonces, cuando se va a hablar de la profecía, obviamente en el tiempo cronológico, él es el hijo de David, pero aquí se estaba hablando de la dignidad de él es la raíz de David. No es el hijo de David, es la raíz de David. Él es antes de David, él era antes que cualquier otro. Una vez Jesucristo le dijo a los fariseos, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Dijo, no tienes ni 50 años y conociste a Abraham. Se burlaban de él. Pero Cristo estaba hablando la verdad. Era el Espíritu de Cristo el que hizo vivir a David lo que David vivió en victoria, y también el Espíritu de Cristo en David lo que hizo que David profetizara y lo que David profetizó. Era Cristo en David profetizando, porque no era David por sí mismo. Entonces aquí se le llama la raíz de David y no el hijo de David. ¿Por qué la raíz? Porque era el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro, el que trabajó en todos ellos, los profetas. David era profeta también, fue rey y fue profeta. Entonces él era el que estaba trabajando como raíz de David. Entonces la raíz de David ha vencido, dice aquí. Entonces para abrir el libro había que haber vencido una prueba. Hubo una prueba en los cielos y muchos ángeles cayeron, y hubo una prueba en la tierra y todos los hombres cayeron, excepto un hombre que le llama la Biblia el Verbo de Dios, que se presentó como un niño al principio, se hizo hombre, se llamó Jesús, el Cristo de Belén, el Nazareno. Él ha vencido. Él ha vencido. Qué interesante. Entonces, él es el que era digno para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Fíjate, en el cielo se pasó una prueba y los ángeles cayeron. En la tierra el hombre ni siquiera pudo vivir un solo día para Dios completo. Ni Matusalén vivió un solo día para Dios. ¿Sí sabes por qué? Ya te lo he dicho. Un día para Dios es como 1000 años. ¿Cuántos vivió Matusalén? 900 y pico. Ni siquiera Matusalén vivió un día para Dios. Un día de los de Dios. No llegó al día completo, ningún ser humano. Entonces el hombre también cayó, pero Cristo es el que ha vencido y el que es digno de abrir los sellos. En otra parte dice que murió y resucitó para ser Señor. Aquí dice que venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, que hay una relación. Fíjate, abrir el libro y desatar los 7 sellos es señorear y sentarse a la diestra del Padre y comenzar a ejercer desde la diestra del Padre una autoridad en los cielos y en la tierra para someter todas las cosas, para derribar todo dominio en contra de Dios, toda potestad, toda trivialidad, toda cosa que sea un rival para Dios, toda otra cabeza que se levante. Por eso, mis hermanos, en una de las parábolas les dice a aquellos, córtenles la cabeza porque querían ser cabezas, y el Señor dice, córtenselas. ¿Han leído esa parábola? El Señor les dice, córtenle la cabeza. En los evangelios, creo que está en Lucas, y si no en Mateo, pero por ahí búscala. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo era el único digno de poder abrir los libros y desatar los sellos. A ver, vamos a leer Lucas 19. Déjame nombrarte esto porque tiene que ver con el juicio de Dios. Fíjate que hay gente que no quiere que Cristo reine. Entonces vamos a ver qué pasa con la gente que no quiere que Cristo reine. Por favor, Lucas 19, 11 al 27. Pensé que no traía la cita, pero sí la traigo. ¿Qué están festejando los niños? Porque ya me están cayendo gorditos. Tanto grito. Bueno, vamos a dejarlos contentitos ahí.
Ok, Lucas 19. Quiero que lo leamos todos parejito, vamos a leerlos. Del 19 al 27, a ver si podemos ir parejos. Ustedes lo van a leer y vayan viendo en el contexto de todo lo que estamos hablando, qué va a pasar con aquellos que no quieren que Cristo reine. ¿Listos? Desde el 11. 1, 2, 3. Ahí párale, ahí, subrayen eso. No queremos que este reine sobre nosotros. El Señor Jesús no está mintiendo, me explico, no está inventando nada. Hay gente que no quiere que Cristo reine y la va a ver, ¿no? Entonces subrayenla ahí en verdad. Continúan con el 15. Hasta ahí, está tremendo, ¿no? Ahora comprendemos por qué el Señor habló estas cosas. Habrá gente instigada por Satanás que diga no queremos que Cristo reine, ¿no? Ya en muchos países están diciendo no predique la Biblia a la gente. No les digas que están mal porque te metemos a la cárcel. ¿Qué está? Es este espíritu que está instigando a los hombres a rebelarse contra la cabeza de la iglesia, contra la única cabeza. Entonces se quedaron sin cabeza los que querían ser cabeza, en lugar de someterse a la única cabeza legítima, que es el Señor Jesucristo, quien se sentó a la diestra. Y entonces la historia, mis hermanos, está exponiendo la soberbia del hombre, está exponiendo el orgullo del hombre que tiene de que se cree apto por sí mismo para lo que sea. Personas que pretenden ser cabeza y ahí el último que va a pretender ser eso es el anticristo, porque esta es la raíz de Satanás. Él quiere ser eso, él ha querido ser eso sobre el mundo y ha trabajado arduamente en su maldad para instigar a los pueblos, a rebelarse contra Dios. Y muchos hombres están justamente en este espíritu. Entonces Dios les da permiso por un tiempo y suben y caen y suben y caen. Vamos a suponer que Hitler vivió y que se fue a Argentina y que estuvo entre los argentinos y todo eso, porque dicen que se fue para allá. ¿Tú crees que esté vivo ahorita? Digo, al menos que haya podido sobrevivir 500 años, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya? ¿Cuántos tendría? ¿Unos 100 o qué?
Bueno, no sé cuántos tendría ese chaparro, pero ya se murió. Dios como dice, está bien, tú quieres ser la cabeza de algo, quieres creer que eres muy acá, piensas que lo vas a hacer, pero no eres nada. Tu cabeza será cortada. Y cortó a Mussolini, y ha cortado a muchos que han querido ser cabezas. Y no solamente gente de las élites políticas, o de las élites políticas, sino gente aún más abajo, ¿no? Que aquellos que, como aquella mujer que decía, no, cuando se muera mi marido voy a disfrutar mi herencia, por fin ya no voy a ver ese viejo. Y pum, que se muere ella primero. Pues se puso mala, la llevaron ahí grave y se petateó. Y el señor, que era 20 años más grande que ella, vivió como 15 años más todavía. Y ella se peló de aquí rapidísimo. Entonces el hombre en su orgullo dice muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. ¿Te das cuenta? Él es el único que puede hacer. Así es que Dios ha expuesto, ha derribado. Sube un imperio y cae, sube otro imperio y cae, y todos hablando contra Cristo, presentando otras ideas, presentando otras propuestas de religiosidad, de adoración, de manera o de estilo de vida, cosa que nuestro gobierno ha presentado por la influencia de las Naciones Unidas, una vida extraña, una vida rara, ¿no? En donde se dio ¿cómo se llama la cosa educativa esta que le llaman? La reforma educativa que se dio en el sexenio pasado, unas cosas espantosas que aprobaron. Qué bueno que las tiren todas, ojalá las tiren todas, porque es una aberración, lo que se les va a enseñar a los niños. Una aberración. Entonces hay gobiernos y gente que quiere ser cabeza, que trae otras propuestas, y algunos de ellos están bien activos ahorita en el actual gobierno, pero Dios los va a cortar. Ojalá se arrepientan, pero Dios los va a cortar finalmente. Pero también han sido imperios, ¿no? Sube Babilonia, cae, subió Medo Persia, cayó, sube Grecia, cayó, subió Roma, cayó. Entonces este mundo actual quiere subir y va a caer también. Sube otra bestia haciendo caer fuego del cielo sobre la tierra y mandando a la gente ponerse una marca, también cae. Sube el anticristo y también cae. El diablo tiene permiso, dice la escritura aquí, después de 1000 años de reunir a las gentes, y también cae. Todos caen, los burros caen. Hay que cantar eso, todos caen. Porque el único que tiene el imperio, el reinado, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que está a la diestra de Dios, que es el Dios mismo triuno como Hijo, reinando sobre la tierra. A Él el Padre le entregó todos los reinos. Estoy introduciendo lo de el único digno. Pero déjenme terminar con esto, si es que no les da hambre. Así es que Él era el único digno de llevar a cabo el cumplimiento, el propósito de Dios, de llevar a cabo la economía divina, y continúa diciendo, ha vencido. No fue un regalo, Él ha vencido, fue una lucha, es decir, fue una prueba para que Cristo abriera el libro. Él las pasó pero duras. ¿Te das cuenta? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, sin apariencia para que le deseemos. Todo lo que vivió Jesucristo, el desprecio de la gente, el desprecio de los suyos al principio, fue una prueba terrible. No fue algo que se le regaló, fue algo que Él venció. Aleluya, Él es el vencedor. Entonces, Él venció porque había un libro que abrir que se llama la economía, la voluntad de Dios, y que tenía que ser dada a conocer y nadie la podía abrir. Pero Cristo vino para vencer. Aleluya. Entonces, lo que Dios quería por fin lo logró con su propio Hijo. Y ahora, por la gracia de su Hijo, Él introduce en esa gracia a los que la reciban. Entonces hay gente en el reino, hay gente en la vida cristiana que puede ser entendida de esta gracia de Dios, de poder entender los tiempos de los que el Señor está hablando aquí. Entonces, que reciban esta gracia, y también les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y entrar también en la prueba del reino para reinar con Cristo. Por eso es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dice la escritura. Versículo 6: y miré y vi que en medio del trono
Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra en original griego da la idea de recién inmolado, ¿no? Porque aquí él acababa de morir, de resucitar y ascender. Y por eso era no solamente inmolado, sino era recién inmolado. Cuando Juan lo vio, el Señor acababa de ascender. Tenía poco tiempo de haber ascendido. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es interesante que aquí el cordero, mis hermanos, que fue inmolado, aparece en la plenitud del poder. Por eso habla de los 7 espíritus. Él está en la plenitud del poder, Él es la gloria misma de Dios y el poder de Dios. Los 7 cuernos representan en la Biblia el poder. En el mundo, mis hermanos, aparece la bestia con 10 cuernos. Alejandro Magno era un cuerno que se quebró y salieron otros 4 cuernos. Entonces, los cuernos significan autoridad, los cuernos significan poder, pero aquel a quien Dios le da la plenitud del poder, o sea, a Jesucristo, tiene 7 cuernos. Y Él es el Cordero. Y dice, porque le diste potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a los que le diste. Ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar para seguir el siguiente miércoles con todo esto. ¿Qué sabor te queda con todo lo que hemos visto? ¿Qué sientes en tu espíritu, en tu corazón, en tu espíritu? ¿Qué sientes delante de Dios? ¿Cómo que qué? Serle fiel, rehacer tus votos con Él, quitar de tu vida cosas que te estorban, o adorarle. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a los de música si pasan rápido. Y vamos a cantar ese cántico de Apocalipsis, ¿no?